amigos televidentes, estamos con su programa Orientación Tributaria y el tema de hoy a tratar es los incentivos impositivos, llámese las leyes especiales, los decretos, las circulares y los reglamentos. Y en este caso tenemos un especialista que domina muy bien el tema y es Joel Frías. Joel Frías ha estado con nosotros en otras oportunidades, una persona que ha trabajado a nivel de renta, una persona que ha trabajado en diversas instituciones públicas y privadas, asesor nacional e internacional y con una cantera de conocimiento y cátedra también. Además de eso, Joel Frías es una persona muy preparada en el tema impositivo. Hoy le vamos a hablar a ustedes de las leyes especiales, de los contratos, de reglamentos, de las circulares, pero sobre todo la ley de incentivo fronterizo, la ley de incentivo turístico, la ley de cine. También nosotros vamos a tratar a ustedes renglones de contratos que son especiales, son muchos. Vamos a tratar de llevarles un tema a ustedes muy sincronizado y muy terminado. Así que por unos temas comerciales, volvemos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Evidente, estamos de vuelta con su programa y en este caso tengo que hablar a ustedes sobre lo que es el incentivo a las leyes especiales en cuanto al tema impositivo se trata. Joel, bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación que me hacen aquí de participar con ustedes y hacer una conversación elocuente respecto a la parte fiscales, en este caso sobre los incentivos fiscales en la República Dominicana. Cuando hablamos nosotros de incentivos fiscales y su aporte al clima tributario dominicano, en cuanto a lo que es ley, en cuanto a las leyes, a los contratos que están cargados de incentivos y circulares, y también el mismo reglamento especifica donde hay incentivos, ¿de qué estamos hablando en sí? Bien, fíjate, en este caso vamos a tratar 4 tipos de incentivos basados en 4 leyes diferentes. Vamos a hablar sobre la ley de cine, que tiene incentivos fiscales, ley que tiene que ver con la 392-07, zonas francas, desarrollo turístico 158-01, igualmente los incentivos relacionados con la energía renovable, ley 57-07. Cuando hablamos de incentivos fiscales, hablamos de un incentivo para la inversión en los sectores que ya mencionamos. ¿De qué se trata estos incentivos? Simplemente de pagar menos impuestos al momento de la declaración jurada, independientemente, ¿verdad?, de los ingresos que pueda tener cada uno de estos sectores económicos. Pero hay una cosa que siempre se dice en el país, que hay contratos también del Estado que están cargados de incentivos. Por ejemplo, los contratos de Odebrecht estaban cargados de incentivos, los contratos de carretera, los contratos para hacer acueductos, los contratos para hacer puentes, están todos cargados de incentivos. ¿Qué pasa con ese tipo de incentivos? Bueno, simplemente son contratos entre el sector privado y el sector público. Es una alianza que se realiza
donde normalmente le otorgan 20 años a estos contratos para no pagar impuestos. No pagan ITEVIS, tampoco pagan impuesto sobre la renta. Claro, esto es una alianza entre el sector público y el sector privado, donde el sector público invierte, coloca lo que es el terreno, coloca lo que es la carretera, y el sector privado entonces hace la inversión del flujo y el efectivo. Hay algo muy importante, y voy a decirlo a los amigos televidentes, y es que aquí hay una cantera de contadores que no saben trabajar empresas con incentivos. Muchas veces le causan problemas, incluso en la frontera hay muchas empresas esas que han caído en el tema del fraude, aún estando exenta del pago de impuestos, y uno ve que le acentúan, pero le cae la multa. ¿Por qué? Porque hicieron una mala práctica. Ahora bien, esas personas que se dedican a ese tipo de cosas, a hacer mala práctica en cuanto al tema de contabilidad, pero que en sí tienen su incentivo, que lo pueden coger por esa vía, ¿qué tú recomiendas a estas personas, Joel? No, simplemente a estos contadores que no tienen el conocimiento, que no se saben manejar en la parte fiscal, que comiencen a realizar cursos, a enriquecer su mente, a estudiar las leyes, porque lamentablemente no existe ningún tipo de sanción hacia los contadores, sino hacia la propia empresa, porque al final la empresa es la que tiene la obligación de presentar de manera correcta sus estados financieros, igualmente sus declaraciones fiscales. Joel, en cuanto a lo tocante de la alianza público-privada, muchas veces se corre el riesgo de que el elemento político y otros elementos que no deberían ser propios del proceso influyen a la hora de las exenciones. ¿Cuáles serían las previsiones a tomar en cuenta a la hora de la alianza público-privada y de otorgar las exenciones? Bien, ahí lo más recomendable sería, ya en términos políticos, amarrar todo eso tanto con el Poder Ejecutivo como con el Congreso, porque se han visto que se han realizado muchos contratos entre un gobierno, ¿verdad?, y la parte privada. Luego pasa ese gobierno y viene otro. Cuando viene el próximo gobierno, comienza a indagar sobre los procedimientos utilizados y sobre las violaciones que se hicieron, tanto a una ley que a lo mejor no fue derogada por una nueva, y ahí comienzan los inconvenientes entre un gobierno pasado y un gobierno que acaba de entrar. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Hacer una serie de verificación de las diferentes leyes que existen en la República Dominicana, determinar si es necesario que esta ley sea cambiada a través del Congreso Nacional, igualmente con el Poder Ejecutivo. Pero eso es muy difícil, porque siempre los gobiernos buscan la manera de buscar su ganancia, sus beneficios. Es un tema básicamente político que es mejor no entrar, porque si no nos vamos a encharcar y nos vamos a hundir nosotros conjuntamente con ellos. Existe algo, Joel, muy importante, y es en cuanto a la zona franca. Tú que tienes experiencia, que has trabajado esto con diversos temas a nivel nacional e internacional como asesor también, y la ley de incentivo de la zona franca. Fíjate, las zonas francas aquí existen hace muchísimos años, ¿verdad? Cerca del 90 y algo, 95, 96. En el año 2002 viene una ley de incentivo para las zonas francas, donde estas no pagan ningún tipo de impuestos. No pagan impuestos sobre la renta, no pagan ITEVIS, no pagan impuestos arancelarios. Si existe un incremento en el capital, tampoco pagan este impuesto. Si en un momento determinado van a importar algún tipo de maquinarias o mercancías, tampoco pagan el ITEVIS ni tampoco el impuesto arancelarios. Ese es el incentivo, el mejor incentivo que tienen las empresas de zonas francas. También existen otros incentivos donde, por ejemplo, una empresa privada puede incursionar en la exportación de mercancías. ¿Cuál es el incentivo que tienen estas empresas privadas, o más bien empresas que sí tributan y que pagan impuestos sobre la renta? Es que si en un momento determinado estas empresas realizan exportaciones hacia el exterior e igualmente realizan importaciones, todos los impuestos pagados durante el proceso de importación se les reembolsa a estas empresas que sí tributan. Quiere decir que para ellos, a pesar de que es un gasto en un momento determinado porque tienen que pagar los aranceles,
tienen que pagar el impuesto a las importaciones, tienen que pagar el ITEVIS. En su momento es un desembolso y un gasto. Sin embargo, luego, antes de realizar la declaración jurada, estas empresas tienen que realizar un proceso de solicitud de reembolso de los impuestos pagados a través de las importaciones. Pero hay algo muy importante ahí. Y Ramón y yo siempre hemos discutido esta parte. Y es la que se versa, que dicen que la zona franca existen especiales y normales, vamos a llamarle. Pero dicen que la zona franca es una cantera de evasión. Eso es para evadir nada más. ¿Y por qué? Porque la zona franca puede importar combustible. Y los combustibles, por los combustibles de la zona franca, nació aquí el CEFRON para perseguir el contrabando de combustible, y esos son las zonas francas. Es correcto. Por eso se emitió una ley, o más bien una norma, para que las zonas francas sean revisadas cada 2 años. Y su contrato o carnet debe ser revisado por si en un momento determinado ellos cometen algún tipo de violación a la ley, trayendo mercancías que no estén relacionadas con su actividad económica. En este caso, por ejemplo, como bien mencionas, la parte de los combustibles o hidrocarburos. En la primera década de este siglo se dio un fenómeno que desaceleró el proceso de inversión en la zona franca, porque muy bien, los incentivos, pero si de repente en el país hay un clima político de convulsiones y de inseguridad, más los apagones, entonces se desinfla el sector zona franca. Ocurrió año 2003, año 2004, que la crisis económica, las convulsiones políticas del momento, todos esos elementos se conjugaron con una tanda de apagones. Entonces, de repente, los parques de zona franca se convirtieron en cementerios. Entonces, no ganamos nada con incentivar la inversión en la zona franca cuando no garantizamos un sistema energético adecuado, y cuando de repente entramos en crisis y no tenemos la capacidad de controlar la crisis. Sí, es correcto. Lamentablemente, en ese tiempo, la parte energética no estaba desarrollada de manera correcta, y en ese momento muchas empresas de zonas francas quebraron por esa situación. Sin embargo, a medida que han pasado los años, ese sector ha mejorado. Inclusive, parte de lo que venimos a hablar aquí el día de hoy son de los incentivos fiscales respecto a la energía renovable. La energía renovable en los últimos años se ha desarrollado, aunque de manera lenta, porque no tiene los mismos incentivos que contiene, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Turístico y Fronterizo, igualmente las leyes de zonas francas, porque estas empresas que se dedican a la parte energética, específicamente energía renovable, tienen que pagar impuestos sobre la renta. ¿Cuál es el incentivo que le otorga la Ley 57-07 a las empresas de energía renovable? Bueno, que estas no van a pagar ITEVIS. Todas las compras realizadas localmente no pagan ITEVIS, están exentos de ITEVIS. Adicionalmente, si una empresa privada realiza algún tipo de inversión en energía renovable para su propia cuenta, para su propio beneficio, no para comercializarla, cuando realiza una inversión, esta empresa recibe un reembolso del 40% de la inversión realizada. Este reembolso se realiza a través de un crédito fiscal al momento de la declaración jurada. Y la pregunta mía es la siguiente. Y si la compañía que yo tengo, vamos a poner, siempre las compañías aquí se hacen de multiuso y tienen su coletilla lícito comercio, excepto que lo están haciendo muy mal, y eso viola la ley de la empresa de incentivo, de la empresa de incentivo turístico, de la ley 158-04, que le quitan esa coletilla, nada más es para ese proyecto. Correcto. Bien, si la compañía que yo tengo se dedica a múltiples acciones, y esa compañía tiene un parque de energía eléctrica, correcto, o tiene un parque de energía eólica, ok, o un parque de energía renovable, cual parque sea,
¿Se podría mi compañía aprovechar de esos beneficios para el renglón que debe pagar, o es solamente el renglón que corresponde a energía eléctrica? Sí, se puede aprovechar porque no existe una limitante entre una ley y la otra. Tú puedes en un momento determinado aplicar para la ley 158 de desarrollo fronterizo y no pagar el impuesto durante 10 años. Si durante ese tiempo, ¿verdad?, cumples con todos los requisitos que indica la ley. Y durante ese tiempo puedes incursionar en lo que es la energía renovable. Y también te puedes aprovechar de esa inversión, porque al final es una forma de incentivar la inversión en la República Dominicana. Igualmente, esas inversiones traen consigo más empleos y al final, ¿verdad?, mayores recaudaciones, aunque las recaudaciones al principio no se obtienen inmediatamente por el tema de que no van a pagar impuestos sobre la renta. Una cosa que pasa en el país, y ahí vamos en desventaja, aquí en el país existen un incentivo directo y un incentivo directo, pero los dos se convierten en directo. Por ejemplo, tú sabías que las empresas que se dedican a desarrollar parques zona franca en países fronterizos se benefician de la ley de Hawke de Estados Unidos. Y aquí únicamente se beneficia de esa ley la empresa que está en el parque de zona franca Guanamip en Dajabón. Esa es la única que se beneficia, porque está en el medio de la frontera y la ley de Estados Unidos la incentiva para la importación, e incluso le dan un dinero a ella por eso. Yo preguntaba, ¿y por qué esa empresa se establece en la zona, en el sitio ahí? Y es por ese beneficio, y ahí hay muchísimas celebridades que mandan a hacer su ropa a esa zona franca. Lo digo porque tengo conocimiento de eso a cabalidad. Ahora bien, vista de esa óptica, ahí hay como la balanza no está bien equilibrada frente a la que está en Santiago, San Pedro, San Francisco y La Vega, frente a esa que está ahí frente a ese parque que está ahí. Sí, es correcto. La ley, ¿qué indica la ley? Si tú estás a por lo menos 3 kilómetros de la frontera, máximo 25 kilómetros, puedes beneficiarte de ambas leyes, tanto de la de Hawke como la de la República Dominicana. Lamentablemente, las que se encuentran, por ejemplo, en La Vega, San Isidro, Los Alcarrizos, etcétera, no se encuentran en el área fronteriza y no pueden beneficiarse de esa ley. Normalmente, estas empresas que no se encuentran en las líneas fronterizas es porque no tienen un establecimiento permanente o no corresponden o no son contribuyentes, por ejemplo, de Estados Unidos. Porque, ¿qué sucede? Una empresa que se encuentra en Estados Unidos conoce sus leyes, conoce las leyes de República Dominicana y puede aprovecharte de ambas leyes. ¿Qué hace? Bueno, si yo sé que para yo poder aprovecharme de la ley necesito tener un establecimiento permanente en la República Dominicana y además debo estar cerca de la frontera, pues entonces me beneficio de ambas leyes. Eso no está fuera de la ley, simplemente es una forma de pagar menos impuestos a través de la información impositiva. Diríamos entonces que una zona franca especial que esté en la zona fronteriza, o sea, al perímetro que no te hemos mencionado aquí, tiene 3 incentivos en República Dominicana, el de Hawke, zona franca y zona franca desarrollo fronterizo. Correcto. Entonces, las que no están en esa zona están en desventaja. Lamentablemente. Sí. Ahora bien, hay una cosa muy importante. La ley de cine en República Dominicana, que eso ha sido una cantera de evasión. Eso es lo último, eso es una evasión tremenda, la ley de cine. Eso es, mira, la ley de cine se lava dinero en cantidad. Es una cantera de lavado y ahí hay dinero de toda clase, de toda clase. ¿Qué pasa? Aquí somos técnicos y decimos la verdad. ¿Qué pasa con la ley de cine hoy día? Que eso ni está regularizado, ni está salvaguardado, ni tiene garantía tampoco para la República Dominicana, ni garantía para el extranjero. Eso es a voluntad política solamente. Sí, mira, la ley de cine 108-10, bastante interesante desde el punto de vista de los inversionistas y de las personas que realizan la inversión. Por ejemplo, te puedo decir que en el año 2020 hubo una inversión extranjera de 160 millones de dólares, la cual aumentó en el 2021 a 220 millones de dólares. De hecho, la ley de cine es la ley de incentivos que más ha crecido en los últimos años, inclusive por encima, claro, en términos proporcionales, de la ley de desarrollo fronterizo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la ley de cine? Tiene 2 tipos de incentivos.
Uno relacionado con el artículo 34, donde cualquier empresa privada, inclusive una persona física, puede realizar una inversión en la ley de cine. Dicha inversión va a ser retornable como si hubiese sido un pago de un anticipo de impuestos sobre la renta. ¿Qué es lo que sucede con esta parte? Fíjate. Normalmente, cuando una empresa realiza una inversión en una producción cinematográfica, quiere decir, Ramón viene donde Joel y Ramón me pide a mí hacer una inversión en una película que se va a producir. Yo, como soy un empresario, como soy un inversionista, le digo, ok, ¿cuáles son mis beneficios? Ramón me dice, toda tu inversión será retornable en un 100% y garantizada. Pero yo digo, necesito algo más. ¿Qué sucede ahí? Los beneficios adicionales que me otorga Ramón son, digamos, por la izquierda, porque la ley no contempla que se le dé algún beneficio adicional a esa inversión. Entonces, todo lo retornable de la ley de cine es por la izquierda. No todo. Acuérdate que existe la devolución del 100% de la inversión a través de un crédito fiscal que funciona como un anticipo. Quiere decir que si yo tengo un impuesto a pagar de 2 millones de pesos al momento de la declaración jurada y yo hice una inversión de 1 millón, al final solo pago 1 millón. Pero que eso no va a mi bolsillo. Y el empresario lo que dice es, mira, yo te voy a ti tanto, ¿cuántos son los míos que retorno otra vez de nuevo? Correcto. Entonces, el dinero que va donde el empresario va por la izquierda. Va por la izquierda totalmente, claro. Va a depender de la negociación que realice el productor de la película y el inversionista. ¿Qué pasa con eso? Que al final, como la ley no contempla otros ingresos, ese ingreso que Ramón me devuelve, que como decimos, es a través de la izquierda, llega directamente a un accionista o al dueño de la empresa, no a la empresa. No a la empresa. Así funciona. Bien, entonces, hay otros incentivos que están relacionados con la inversión extranjera. Cuando una empresa extranjera llega a la República Dominicana a realizar una inversión, debe cumplir con ciertos requisitos. Después que cumple con dichos requisitos, entonces la administración tributaria le regresa el 25% de la inversión realizada. Imagínate, por ejemplo, en el año 2021, que hubo una inversión extranjera, solamente extranjera, de 220 millones de dólares. Quiere decir que el 25% de esos 220 millones llegaron donde ese inversionista. Claro, el 25%, pero a nivel de un crédito fiscal. ¿Qué sucede con ese crédito fiscal? Ese crédito fiscal es transferible porque la empresa extranjera no puede utilizarlo en la República Dominicana. ¿Okay? No es un contribuyente de la República Dominicana y en ese sentido tiene que transferirlo. ¿A qué se refiere transferirlo? Vender ese crédito. Entonces, si Ramón va a hacer su declaración jurada y tiene un impuesto a pagar de 10 millones de pesos, Ramón dice, voy a comprarle a Joel un crédito fiscal de 10 ahí millones. nace, Joel, la falsificación de factura. De ahí es que nace la falsificación de factura, porque eso es penalizado por el código y se hace en el país. Porque tú no puedes transferirle a Ramón ese crédito que tú tienes. ¿Y por qué tú puedes transferir ese crédito? De ahí es que nace la falsificación de factura en la República Dominicana. Sí, porque tú me estás autorizando que yo le venda a él. Sí. Y tú no puedes venderle a él. Tú no puedes venderle a él. Lo que tú debiste fue darme ese crédito como Estados Unidos en efectivo. A mí, dame mi dinero que yo me lo llevo y lo empleo en el país que yo quiera. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? A sabanía empresario. ¿Qué yo voy a hacer con esto? Me voy a sentar con los empresarios fuertes aquí que hacen eso. Digo, mira, yo tengo el empresario, ¿qué va a pasar conmigo? Me dice a mí, yo a ti te lo voy a vender por tanto. Y yo tengo que ir a pregonar, a ver a cuánto me lo compran. Hay muchos que lo compran a buen precio y otros lo compran a buen precio. Excúsame la interrupción, seguimos. Sí, no hay problema, no hay problema. Sí, es correcto. La ley especifica que ese crédito es transferible y ¿qué hace el dueño del crédito? Quien recibe el crédito sale al mercado a vender su crédito a través de un descuento, porque si yo necesito un crédito para pagar un impuesto, yo salgo a comprarlo. Yo prefiero pagar en el mercado, por ejemplo, 2 millones de dólares al mercado y no 3 millones a la DGI. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El dueño del crédito sale a venderlo con un porcentaje de descuento. De acuerdo a la ley, ese porcentaje de descuento no puede ser mayor al 40%.
El problema en todo esto es que quien compra el crédito, el empresario que compra el crédito, muchas veces al mismo tiempo es inversionista en el área de cine. Entonces, en el negocio se está llevando unos beneficios pingües porque está tomando toda la piñata para el solo, porque aquí cuando vemos los créditos de determinadas películas, que películas de baja calidad, porque aquí se hace un cine pésimo, pero se hacen unas inversiones cuantiosas y de repente vemos a un gran empresario que es inversionista y por detrás al mismo tiempo es quien compra el crédito. Entonces es increíble. Ramón, pero por lo más fácil, ese empresario es importador de vehículos, es almacenista de productos, tiene tiendas, es accionista de banco, tiene fincas agropecuarias, tiene de todo y produce la película. Y también accionista de la película internacional que viene para acá. Porque yo tuve en la mesa de mi oficina un inversionista aquí y por el peaje no pudo hacer la película aquí en el país. Porque hay otra cosa, tú como conocedor, ¿y cuánto cuesta el peaje? Lo que dijimos por la izquierda, que cobran los políticos para que tú pases una película aquí en República Dominicana. No, realmente no tengo conocimiento al respecto. Pero sabe que eso existe. Claro. Porque yo tuve enfrente mío 2 inversionistas con 2 películas diferentes que no pudieron entrar al país porque era demasiado, tenían que cobrar demasiado. Y no le permitieron el contrato. Sí. Y eso. Y se fueron y se han ido a otros países y allá lo están esperando con las manos así. Porque aquí hay un impuesto que es el peaje, que es más fuerte que todos esos incentivos que están ahí. E incluso hay políticos que dicen que los van a participar a ellos como accionistas para que puedan entrar aquí al país. Que eso hay que decirlo. Eso aquí somos apolíticos. Eso hay que decirlo. Santiago, estoy hablando del peaje en cuanto a la producción. Eso es para hay otro elemento que me he enterado, porque se está tratando también la ley de desarrollo fronterizo. Que han venido inversionistas extranjeros y han querido establecer empresas en la frontera y han tenido que irse a otros países porque han venido también con un peaje en determinados gobiernos. No, mira, desde que se creó la ley de incentivos fronterizos, que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, eso es una mafia. Eso es una mafia. Ahí el que quiere una empresa en la frontera tiene que pagar o no la tiene. Ese consejo no se junta y para juntarse con dinero desde que se fundó eso. Terrible. Eso es terrible. Terrible. Y aquí somos técnicos, decimos las cosas como son. Eso es terrible. Aquí la única que se respeta es la ley 158-04 de incentivos turísticos. Esa se respeta. Es una ley aquí respetable. En turismo no se inventa. Pero lo que es cine, desarrollo fronterizo y zona franca, eso es pura mafia. E incluso estamos hablando de los combustibles. Aquí hay zonas francas que no funcionan y tienen acciones de combustible y lo venden. Inclusive, por ejemplo, parte de los incentivos de zonas francas, donde ellos se ven interesados en comercializar, por ejemplo, el combustible, es porque ese 0.15% que ellos pagan sobre el combustible también es reembolsable. Y es parte de los incentivos que ellos reciben por estar metidos, ¿verdad?, entre comillas, porque se supone que no deberían. Todo ese porcentaje, inclusive también el impuesto selectivo al consumo, es reembolsable. Todo gasto que ellos realizan a través de este tipo de combustible es reembolsable. Que son espejismos tributarios, que no son reales. Eso es espejismo tributario, que lo sabemos nosotros porque trabajamos esto. Eso es espejismo tributario. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales, retornamos en breve. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel.
Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. De vuelta, amigo televidente, con su programa de Orientación Tributaria. Joel, cuando nosotros nos centramos, y ese don, aquí somos más políticos, aquí no tenemos nada que ver con la política, pero aquí le damos su crédito. Hipólito Mejía tuvo dos créditos grandes, que él nunca ha dicho eso, que fue la ley de desarrollo turístico y la ley de desarrollo de zona franca. Fue Hipólito quien hizo esa dos leyes aquí en el país. Eso son cosas de Hipólito Mejía. Así que no vengan a decirme a mí que eso viene de aquel entonces. No. Eso fue Hipólito Mejía que se puso a eso y la hizo. La ley de desarrollo turístico es la ley que más se ha cuidado y es la ley más sana que tiene el país. Y es una ley que solamente se embarró aquí en el país con el Hotel Cibersur que hicieron ahí, que fue, esa ley era de agua. Y después llegó a Ciudad, después de Santo Domingo a hacer el hotel ahí, se le puso a Jarabacoa. Después Jarabacoa existe en otro pueblo donde la ley ha corrido en ciudades. Correcto. Pero ese hotel tuvo una forma clandestina con desarrollo turístico, que después le costaron acoger a desarrollo turístico sin estar, porque era con Fotur, era asunto de playa. Claro. Después llegó, después se metió a las ciudades y han habido apartahoteles, muchos negocios también que se han cogido allá, que está bien por eso, porque la construcción está bastante cara. La ley de incentivo turístico es una ley que se maneja con mucha cautela y es una ley que está bien estructurada y es una ley que está bien manejada, orquestada y a la vez tiene su soporte jurídico bien. Ahora bien, esa ley de desarrollo turístico, ¿en qué clima en la inversión privada y en el incentivo que tiene en el país puede, aparte de eso, el sacrificio tributario que deja al país? ¿Qué tú puedes haber dicho de eso? Mira, muy bien lo que acotas sobre la parte de los hoteles que se han realizado, que se han levantado aquí en Santo Domingo. Al final, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, bueno, la ley trata sobre el desarrollo turístico. Entonces, en ese sentido, independientemente de que no se encuentre en zonas fronterizas, si yo voy a desarrollar el turismo, yo puedo aprovecharme de esa ley. Y sobre esa parte, entonces, comenzaron a construir hoteles aquí en Santo Domingo, Jarabacoa y todo lo relacionado con el desarrollo turístico. Ahora bien, en términos, por ejemplo, de inversión, en la República Dominicana, en el año 2020, había una inversión total de 5.100 millones de dólares desde que comenzó la ley en el gobierno de Hipólito Mejía. En el 2021, de 5.100 pasó a 5.900 millones. Quiere decir que hay una inversión importante en ese sector. ¿Qué tenemos? Bueno, a nivel de recaudación solamente podemos contar con la recaudación del ITEVIS, porque debido a los incentivos que tiene esta ley, no paga impuesto sobre la renta. Ni tampoco ITEVIS. No, sí, paga ITEVIS cuando comienza a tener operaciones la empresa. Acuérdate que los hoteles pagan o cobran lo que es el ITEVIS y también el impuesto del 10% a los empleados. Me refiero al proceso de construcción. Ah, claro. No de operatividad. Correcto. Cuando las empresas de desarrollo turístico comienzan a comprar mercancías, maquinarias, etcétera, todas las compras que realizan son exentas totalmente del ITEVIS. Sin embargo, después que comienzan a operar, entonces sí comienzan a cobrar el ITEVIS. Y ese es el ingreso que obtiene el gobierno a través de estas inversiones. Claro, luego de 10 años, estas empresas comienzan a pagar en impuestos. Esos 10 años fueron modificados y lo llevaron a 15 años. Correcto. Hay una cosa muy importante, Joel, que tú la manejas al dedillo como asesor, y es de que las empresas que trabajan lo que es el asunto turístico se va perdiendo mucho por la reventa.
de las unidades funcionales, o sea, los apartamentos. Cuando un aparta-hotel se pierde casi de una vez porque hay mucha reventa y eso pasa mucho en el pueblo turístico de Samaná y La Terrena, de que se venden muchos los apartamentos que ya un segundo no le cae. Felucho Jiménez hizo un gran esfuerzo porque la ley le cayera a una segunda persona e incluso Pueblo Bávaro al principio el incentivo caía en un segundo comprador, así lo tenía Felucho, pero la ley le costó modificarse porque ya se estaba viendo la ley que estaba desviando un poco y nada más al primer comprador y al primer comprador que le cae. En la operatividad del hotel, ¿cómo es su manejo en el aspecto tributario? Bueno, fíjate, es como dije, solamente paga ITEVIS en términos tributarios. Claro, los hoteles muchas veces cometen el error de cobrar el 10% del impuesto obligatorio que se distribuye a través de los empleados. Los hoteles muchas veces ese 10% lo toman como parte de sus ingresos y no son distribuidos a sus empleados, cuando la ley indica muy claro que debe distribuirse ante ellos. ¿Qué sucede? Que los fiscalizadores de la administración tributaria toman mucho en cuenta esa parte. Si el hotel cobra el impuesto y no lo distribuye hacia sus empleados, entonces, ¿qué va a pasar? Que la administración tributaria le va a cobrar un impuesto sobre la renta que se supone no paga esta empresa, porque es un impuesto que no es para ellos, sino para los empleados. Entonces, en ese momento, la empresa, el hotel, puede caer en desgracia porque pueden quitarle la exención tributaria que tienen sobre estos incentivos fiscales que indica la ley. Pero esto sucede porque no cumple con el procedimiento. Entonces, estos ingresos que obtiene la administración tributaria y el gobierno son básicamente a través del pago del ITEVIS. Hablamos, ¿verdad?, en términos fiscales, porque también, acuérdate que existe también una retención a través de la empleomanía que tienen los hoteles. Actualmente los hoteles tienen un total o un aproximado de 200,000 empleados actualmente. Quiere decir que las retenciones de tesorería de la Seguridad Social y retenciones de impuestos sobre la renta también hacen que las recaudaciones se incrementen. Joel, en cuanto al hecho de que la ley de incentivo turístico trascendió más allá de la zona de playa y fue llevada a la ciudad, hay un nuevo elemento a tomar en cuenta y es el llamado turismo ecológico. Hay una serie de turistas que ya no quieren playa, quieren montaña. Correcto. Entonces, en la cordillera central, hacia el área del Cibao y toda la cordillera septentrional, parece ser que hay un clima de inversiones para construir edificaciones para desarrollar el turismo. ¿Cuáles serían las proyecciones en cuanto al desarrollo turístico y en cuanto al clima de recaudaciones? Fíjate, en esa parte del turismo ecológico, lamentablemente, hay mucha evasión fiscal. Y existe evasión fiscal porque ese sector actualmente no está desarrollado ni está controlado por la administración tributaria, porque muchos de esos, digamos... Pero eso es importante, Joel. Entonces, ¿el turismo ecológico es evasivo en la República Dominicana? Desde el punto de vista de que la mayoría... No está regulado. No es que no está regulado, es que los contribuyentes o los dueños de esos turismos ecológicos no se encuentran registrados como persona física o como persona jurídica en la administración tributaria. En ese sentido, la administración no percibe recaudaciones por parte de estos tipos de, digamos que, sectores. Es complejo, por lo siguiente, mire, cerca de San Francisco de Macorís hay un proyecto ecológico, turístico, y es un proyecto tan potente que hasta hay 2 helicópteros para transportar turistas. Entonces, si un proyecto así no está regulado y no está fiscalizado y no está contribuyendo como debe, entonces la situación llama la atención. Sí, el tema de ahí es que la mayoría de usuarios de ese sector ecológico son personas físicas. ¿Qué pasa con las personas físicas? Que normalmente no solicitan comprobantes fiscales.
Y ese tipo de empresas tampoco tienen una impresora fiscal donde pueda pasar el ingreso y pueda ser captado por la administración tributaria. Entonces, ¿qué sucede? Esos empresarios, de una forma u otra, siempre buscan la forma de pagar menos impuestos. Entonces, si una persona física va donde ellos, le pide un servicio, por ejemplo, de helicóptero, un servicio de helicóptero, un viaje, qué sé yo, a través de la montaña, etcétera, y no pide un comprobante fiscal, y normalmente pagan en efectivo y en dólares. Si ellos pueden no emitir ese comprobante fiscal para no pagar el impuesto que le corresponde, No hay transacción. por supuesto que lo van a hacer. No hay transacción. Eso es así. Entonces, decimos que el turismo en República Dominicana para la renta es desconocible, no se conoce. El turismo ecológico para la renta no se conoce. Eso es un sector evasivo totalmente. Ahora, hay algo importante ahí. Y ya que Ramón menciona el turismo ecológico. En cuanto a lo que respecta al turismo ecológico, tú sabes que todo tour operador tiene algo ecológico detrás. Tiene los four wheel, tiene los buggy, tiene el caballo, siempre van y casi generan igual. Porque si nos ponemos, tú vas a ir a la Sabona y te encuentras que hay una veintena Correcto. de turismo, lo mismo, evasivo, porque no está regulado. Ni tampoco la DGI tiene como perseguirlo hasta ahora, ni lo está persiguiendo. Sí, lo mismo que pasa, por ejemplo, con los chinos. A pesar de que la ley está ahí, ¿verdad? Sí. Ellos no persiguen a los chinos. No. Lamentablemente, eso es así. El chino no paga en República Dominicana. Y lo puede decir a carta cabal. Los asiáticos no contribuyen al fisco. Y son evasivos por naturaleza. Es correcto. Eso es correcto. Eso aquí se sabe y es a voz. Inclusive el exdirector, Magín Díaz, trató y enfrentó a ese sector, pero no pudo al final, lamentablemente. No pudo al final porque era con multa. Las multas se apelaban. Y en apela y apela no podía hacer nada. Y como quiera seguían abiertos. Lo cerraba y como quiera ellos abrían. E incluso tengo una frase muy buena de un chino que él decía que eso eran cartas de amor lo que le mandaba Magín a él. Eso eran cartas de amor lo que mandaba. Que lo que la gente le mandaba era carta de amor, porque siempre la recibía con mucho agrado. Muy bien. Ahora bien, existe algo, y vámonos a la otra parte, y a la ley de cine. Okay. Cuando comenzó la ley de cine aquí, hubo muchas personas que se dedicaron a eso, especialmente políticos y empresarios, que llevaron a sus hijos a eso. Y eso lo sabemos aquí en el país. Y después salieron huyendo. Y hasta el día de hoy no han hecho más películas. No han hecho más películas. ¿Le tendrán miedo a esta administración o era que el asunto era para lavar o era muy costoso? Entonces, en el próximo segmento hablamos de eso. Vamos a unos cortes comerciales. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com.
programa de Orientación Tributaria. Y aquí te he hablado del tema siguiente, y es en cuanto a la evasión en cuanto a la ley de cine. Como decíamos, al principio de cuando comenzó la ley, comenzó bien. Después vimos que se llenó de un grupo de películas que no tenían que no eran taquilleras. Después se regularizó un poquito. Después vimos que entraron ciertos políticos, entraron a negocio. Y eso aquí se sabe a carta cabal, entran a negocio. Y hoy en día la ley, y hoy en día hay una merma en el cine, que no hay película dominicana. ¿Qué pasó? ¿Le cogí miedo a las autoridades que estaban aquí o era que las anteriores eran muy complacientes? No, fíjate, acuérdate que nosotros tuvimos un problema mundial, ¿verdad? Con el COVID-19, donde los cines estaban cerrados y las películas mermaron. Inclusive, películas que se iban a estrenar en el 2020, hoy, en el año 2022, se están estrenando y todavía faltan algunas por estrenar que se suponía se iban a estrenar en el 2020. Mira, la ley de cine definitivamente es una forma de evadir impuestos. Al final, una empresa que es una película va a tener ingresos y va a tener gastos. Como muy bien indicas, la mayoría de empresarios que han incursionado en cine son más empresarios que políticos, o más bien políticos que empresarios. Entonces, estos buscan la manera de tratar de llenar de gastos la película para al final no pagar impuestos, porque es solamente el impuesto sobre la renta que va a pagar de acuerdo a lo que indica la ley. No pagan ITEVIS y el impuesto sobre la renta que les retienen a los empleados o a los contratistas tampoco se notan, porque normalmente sacan esos pagos por la izquierda. Y son mal pagados, Joel. Óyeme, es un espejismo. A esa gente no le pagan nada a los que trabajan en cine. Es chequecito lo que le dan y cositas pequeñitas lo que le dan, lo que dan a ellos. Ahora bien, podría decirse que la ley de cine fue etiquetada y elaborada de acuerdo a los intereses de cierto sector empresarial y de la élite política. Yo diría que le podemos dar un 50% a esa parte, porque también está el otro 50% que tiene que ver con la inversión en la República Dominicana de la parte extranjera, además de vender al país como un país turístico. Tanto la ley de desarrollo fronterizo como la ley de cine, de alguna forma u otra, están ligadas, porque ambas buscan la manera de invertir o de que los extranjeros inviertan en el país y venderlo como un destino turístico, porque a través de las películas se ven todos los paisajes, se ven las playas, los hoteles que hay en la República Dominicana, y de esa manera existe, ¿verdad?, una venta del país como un destino turístico. Pero al final, ¿verdad?, como bien indicas, yo diría que el 50% se lo podemos dar a los intereses políticos y el otro 50% para tratar de desarrollar el país como un destino turístico, igualmente para la inversión extranjera. Algo importante, Joel, que tú mencionaste ahorita, y no podemos dejar de tocarlo, y es, aquí en el país hay hoteles y restaurantes que tú sabes que para restaurante el chef, el jefe de cocina. Sí, el jefe de cocina, para que uno vaya aplatanado. Sí. Le dan el 10% para que le pague a los empleados y él de eso haga su fortuna. Y le dice el empresario, dueño del restaurante, tú con el 10% le pagas a todos los empleados y no te meten lo mío. E incluso a Telitevi pagan con ese 10%. Aquí eso no se le paga a empleados. Aquí nada más hay 2 restaurantes que pagan eso. Después nada de eso va donde el empleado. Y si alguien lo paga, que me diga a mí. La propina que va donde el empleado es la que usted da, que muchas veces va comúnmente a una alcancía, y eso es lo que dividen. Y aquí para eso no hay ley, para la propina que se le da al empleado del restaurante. Aquí no hay ley para eso. Eso es para el encargado, para el chef o para el encargado de la cocina, que es quien le paga a los empleados. El empresario de su hotel se va, o de su restaurante se va con todo su dinero. Es una mafia. Eso aquí es evasivo en República Dominicana. Sí, lamentablemente el 10% de la propina legal no paga impuestos sobre la renta, así como mencionas, cuando una persona, un cliente, da una propina voluntaria a un camarero, a un bartender, etcétera,
ese dinero va directamente a una caja. Muchas veces o otras veces va directamente a la caja de la empresa. Pero cuando llega a la caja de la empresa, ese dinero no se reparte de manera equitativa, según o de acuerdo a mi experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el ingreso para un empleado pasa por nómina, en ese momento sí paga un impuesto sobre la renta en caso de que sobrepase la exención contributiva. Pero en el caso del 10% de la propina legal, no pasa por nómina, sino que se distribuye directamente a los empleados y en ese sentido no hay una retención de impuestos sobre la renta. Eso es así. Joel, te damos las gracias por estar con nosotros aquí siempre. Nos vamos a ver en otra próxima entrega con otro tema y hazte de cuenta que este es tu programa. Excelente, muchas gracias nuevamente por la invitación y esperaré por la nueva invitación para asistir y tener, ¿verdad?, tan conversación tan ecuánime que hemos tenido el día de hoy. Te damos las gracias de parte mía y de Ramón, coproductor y coordinador, y siempre estaremos aquí abiertos. Un placer. A ustedes, amigos televidentes, en sus hogares, pásenla todo bien y que tengan todos, pásenla bien y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.